Bueno, bienvenidos a una clase más del curso experto en Mindfulness. Esta vez vamos a ver la clase de Mindfulness en la consulta de salud mental, que pertenece al módulo 2. Yo soy Miriam Jiménez, ya me conocéis de clases anteriores, residente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este es el índice de lo que vamos a ver un poco el por qué es importante que el profesional, que va a ser el terapeuta de los pacientes, practique mindfulness. Después vamos a ver un poco todo el aspecto de la alianza terapéutica, que es una parte fundamental siempre que vayamos a trabajar con pacientes, pero desde la perspectiva del mindfulness y cómo esta herramienta ayuda a hacer un vínculo y una alianza terapéutica mejor. Después vamos a ver cómo aplicar el mindfulness en la consulta de salud mental, los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar programas y, como siempre, un apartado final de conclusiones para dejar fijas las ideas principales. Empezamos entonces con la práctica de mindfulness en la consulta de salud mental. ¿Cómo es importante que el profesional que va a tratar a los pacientes y quiera aplicar una técnica de mindfulness sepa de mindfulness por su propia experiencia? Una de las formas que hay mejores, ¿no?, de poder integrar mindfulness en la psicoterapia es que el propio psicoterapeuta practique mindfulness, que el propio profesional sea un practicante asiduo de esta técnica. Las otras dos formas es o hacer una psicoterapia informada por mindfulness o hacer una psicoterapia basada en mindfulness, es decir, o decirle al paciente, oye, existe esta técnica, ¿qué te parece? Se lo explicas un poco a nivel teórico y ya está, que sería una psicoterapia informada en mindfulness, o pues hacer una psicoterapia de manual como el MBSR, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado bastantes veces en clase, como el MBCT, como cualquier técnica o tratamiento general que está basado en mindfulness propiamente dicho, y en el que tampoco es estrictamente necesario que el terapeuta que lo imparte sea una persona que practique habitualmente la meditación basada en mindfulness. No obstante, desde aquí consideramos que la forma más óptima de poder enseñar mindfulness, aunque sea en una psicoterapia informada o sea en una psicoterapia basada y estandarizada, es que el profesional pues sepa de lo que habla porque lo ha vivido en sus propias carnes. De hecho, por eso es tan importante toda la práctica experiencial que también ofrecemos en este curso. ¿Por qué escoger entonces, ¿no?, la forma en la que el profesional practica mindfulness? Pues diferentes estudios sostienen que el tratamiento eficaz se debe a factores comunes, es decir, realmente lo que hace que la gente mejore no es tanto la técnica o la corriente de la que vengan, sino unos factores comunes a todos los tipos de intervención que existen a nivel psicoterapéutico, que serían las cualidades personales del clínico, del profesional, y la relación terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuantos más cualidades clínicas tenga yo, como por ejemplo la empatía, la calidez, las habilidades de escucha, cuanto más de eso tenga yo, mejor va a ir la terapia, independientemente de que yo sea psicoanalista, humanista, conductista, cognitivista. Realmente lo que se ha descubierto es que da un poco igual las técnicas que uses, ¿no? Si yo uso un estudio más profundo de la personalidad, dejando hablar al paciente como en el psicoanálisis, o si yo decido hacer una exposición o una desensibilización sistemática como se hace en el conductismo, o me dedico a hacer un debate de las creencias irracionales que tiene el paciente como se hace en terapias más cognitivas, tipo la terapia racional emotiva de Ellis, pues eso bien, le va a ayudar al paciente en mayor o menor medida, pero va a ser prácticamente igual, porque lo que va a ayudar al paciente realmente es la alianza terapéutica conmigo como profesional clínica y la capacidad que tenga yo de ser buena profesional. Y vamos a ver un poco qué tiene que ver el mindfulness en todo esto de tener mejores cualidades profesionales. No obstante, existen otros enfoques, aunque este anterior que he mencionado es el más conocido, que indican que sí que existe un punto intermedio donde lo realmente importante es la relación terapéutica, las características del paciente, que también son importantes, el método de tratamiento, las características del profesional y el contexto en el que se imparte ese tratamiento. No es lo mismo impartir un tratamiento en un centro de salud mental o en una consulta privada, donde estamos uno a uno, no en un tratamiento individual, que impartir un tratamiento en un hospital de día, donde casi toda la terapia es a nivel grupal, que impartirlo en un centro de rehabilitación, donde los pacientes a lo mejor tienen menos recursos cognitivos para poder hacer frente a las demandas del medio. Entonces sí que va a depender mucho, y esto es lo que dicen estos estudios más intermedios,
no solo de las capacidades del terapeuta y del vínculo que se establezca con el paciente, sino del contexto, de las técnicas que se utilicen. Le dan más importancia, por así decirlo, a elegir un tipo de corriente u otra. Y aquí es también un poco donde nos situamos, ¿no?, con el sentido común, pues la mayoría de los profesionales. Creemos que sí que tiene que ver el vínculo y es de las cosas más importantes, pero también creemos que las técnicas que se utilicen pues tienen que ser adecuadas a la persona y al contexto. Aquí nos vamos a centrar en qué es lo que tiene en qué contribuye que un clínico practique mindfulness para conseguir unas relaciones con sus pacientes eficaces y que mantengan un vínculo sano y que ayude al paciente a mejorar. Aquí ponemos un apunte, ¿no?, de estos autores, de Hermer, Siegel y Furton, que dicen que según un buen número de metaanálisis, bastante numeroso, existe una relación positiva entre la alianza del tratamiento, es decir, el vínculo que se tiene, y el resultado de la terapia, incluso en terapia cognitivo-conductual estructurada y en tratamiento farmacológico, donde se podría pensar que la alianza no es tan importante, ¿no? Si yo estoy prescribiendo solamente un fármaco y le digo, te tienes que tomar el ácido valproico, ¿no?, para tu trastorno bipolar. Puede ser que si yo solo le estoy diciendo eso, ¿qué más da el vínculo? Si solo le estoy dando una receta y ya está, bueno, pues se ha visto que incluso así, si el que da la receta y el que da el fármaco tiene un buen vínculo con el paciente, es más probable que ese paciente se tome el fármaco y tenga una buena adherencia al tratamiento, que si su relación es nula, no existe o ya ni digamos si es mala. O sea que sí que es importante trabajar el vínculo, sea cual sea la perspectiva teórica y el modelo de intervención que tenemos en la cabeza. Pasamos entonces a hablar de esto, de la alianza terapéutica y de cómo el mindfulness nos puede ayudar a establecer una buena alianza terapéutica con todos los puntos que veis ahí, ¿no?, de la importancia de prestar atención, la importancia de la tolerancia afectiva, de la aceptación, de la empatía, de la ecuanimidad, del aprender a ver, del poner a descubierto nuestras necesidades narcisistas, esto es muy interesante, y de no ser rígidos con la teoría. Empezamos entonces con la importancia de la alianza terapéutica, diciendo que el mindfulness lo que hace es cultivar, cuando uno practica mindfulness, está mejorando cualidades que son susceptibles de establecer una alianza terapéutica sólida y buena. Entre los factores que apoyan la relación clínica entre el vínculo y el mindfulness destacan el cultivo de la atención, y os pongo ahí mencionados los autores que han hablado de esto. El cultivo de la atención, también dicen que mejora la comprensión y la empatía, también mejora la presencia terapéutica, es decir, el estar con el paciente, también mejoran la autosintonía y mejoran la aceptación. A día de hoy, las investigaciones que prueban la relación positiva entre un profesional de salud mental con experiencia en mindfulness y una mejor obtención de resultados terapéuticos no son muy numerosos, ¿vale? Todavía queda mucho por estudiar y hay algunas cosas un poco contradictorias, pero sí que parece natural y de sentido común el que pensemos que las características de un profesional adquiridas por la propia práctica del mindfulness y por tener una filosofía de vida más bien mindfulness sí que pueden estar interviniendo en parte en que el tratamiento sea bueno para el paciente y que la relación sea positiva para él. De tal forma que, aunque no os podemos traer aquí estudios que avalen 100% la evidencia de que si un terapeuta practica mindfulness, entonces todos sus vínculos, ¿no?, y todos sus pacientes van a estar encantadísimos con él, pues eso todavía no lo podemos demostrar. Sí que podemos decir que mal no va a hacer, eso desde luego, y que sí que, bueno, hay datos, aunque todavía no sean concluyentes, de que mejora el vínculo y que sobre todo lo que puede aportar, pues suma. Restar no resta, como mucho, pues se quedaría igual. ¿Qué partes entonces de tener una mente mindfulness nos ayudan a mejorar la relación terapéutica, ¿no? Es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Y para qué nos sirve conocer y practicar mindfulness cuando somos terapeutas a la hora de realizar sesiones clínicas? Pues bien, dada la naturaleza del mindfulness y los cambios que proporcionan nuestra mente y nuestra forma de pensar y de enfrentarnos al mundo, un profesional de la salud que en sus terapias utiliza mindfulness o pone en práctica su mente mindfulness se va a caracterizar por una relación con el paciente en sintonía con las propias cosas que le quiere enseñar al paciente
cuando le está enseñando mindfulness. Es decir, si yo le estoy diciendo al paciente que tiene que aceptar la realidad como es, pero yo no soy capaz de aceptar al paciente, estoy mandando un mensaje bastante incoherente. El practicar mindfulness, que me va a ayudar a mí a aceptar, me va a permitir que el paciente me vea como un modelo de aceptación, como yo acepto las cosas, y eso pues va a resultar que todo lo que le cuente le parezca más coherente, más auténtico y probablemente le cale más. Vamos a describir a continuación algunos recursos propios que podemos aprender como profesionales de la salud mental, que es de lo que se trata, para enfrentarnos a una situación terapéutica desde un punto de vista mindfulness. Y así empezamos a hablar de cómo el prestar atención nos ayuda como terapeutas. Imaginemos que nos encontramos en consulta y estamos ante el último paciente del día o uno de los últimos y hemos visto 6 pacientes ya y estamos súper cansados, ya aburridos también. Entonces, ¿nuestro nivel de atención creéis que se va a mantener igual, constante y centrado en el relato del cliente o paciente durante toda la sesión, igual que si fuese el primer paciente que vemos en la mañana? Pues lo más normal es que nuestra atención varíe a lo largo de la sesión y más si estamos cansados, nuestra atención inevitablemente se va a ir, va a fluctuar y bueno, va a ir y venir. A veces podemos compensar esta falta de atención con hacer más preguntas, con asentir, con intentar un poco despertarnos y estar más despejados, pero ¿qué ocurre, ¿no?, si nuestro paciente siente que no le estamos prestando la suficiente atención? Porque además la gente de esto suele enterarse, ¿no? Aunque sea de una manera medio inconsciente, estas cosas se perciben y eso afecta mucho al vínculo porque además son cosas no dichas. Es algo que el paciente no es capaz de verbalizar porque no es que tú hayas bostezado en su cara y entonces te puede decir, oye, estás bostezando, ¿qué te está pasando con lo que te estoy contando? Pero sí que percibe pequeños gestos de falta de atención que como no pueden expresarlos explícitamente porque no están, ¿no?, sino que es una sensación suya, pero que está pasando realmente, ¿no?, aunque sea sin querer, eso ahí ya genera una sensación de falta de confianza, de falta de... la gente tiende a cerrarse, a no querer abrirse y encima sin poder hablarlo, que es lo peor de todo. Entonces luego esto al final se actúa sin querer y al final hace que la alianza terapéutica no exista o si existe sea más bien desorganizada, ¿no?, con sus más y sus menos. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para estar atentos o que el paciente no lo note? Y una de las cosas es que la meditación mindfulness a lo que nos enseña es a prestar atención a donde nosotros queramos el tiempo que nosotros queramos, a base de mucho entrenamiento, y enfoca la generación de interés de una manera diferente. Al entrenar la mente, como pone ahí, para estar atentos a cualquier detalle de la realidad, nos volvemos sensibles a cosas que antes nos pasarían desapercibidas y que ahora nos generan interés y hacen que estemos más atentos. Yo qué sé, como os pongo ahí, el sabor de la comida, o fijarnos en las sombras que hace la luz cuando el viento mueve los árboles y cómo la sombra de las hojas, ¿no?, se proyecta en el suelo. Hace que al final cualquier cosa que nos podría parecer una tontería, cuando uno practica mindfulness le parece relevante. Entonces, cuando estamos alerta y estamos atentos, todo nos fascina. Es un poco el concepto del que hemos hablado ya en numerosas clases de mente de principiante. Todo me parece súper novedoso, súper interesante y entonces no hay aburrimiento porque todo me está despertando interés. Es eso lo que podemos transmitir a nuestro paciente cuando nosotros practicamos mindfulness y cuando tenemos esta capacidad de atención plena en algo. Entonces, realmente como pacientes, cuando vemos que el terapeuta está súper interesado, que le parece súper interesante lo que le estamos contando, ahí surge, ya parte de eso que pone ahí como algo especial ha ocurrido, ya surge una alianza terapéutica mucho más fuerte, más potente. La gente se abre, confía, puede contar más cosas y probablemente le dé más validez a lo que le cuenta el terapeuta que si hubiese percibido que no le presta la suficiente atención. Prestar una atención auténtica, como se intenta formar en el mindfulness, e incondicional, es un regalo que le podemos hacer a cualquier persona. No hace falta que sea un paciente, un compañero de trabajo, un familiar. Entonces, en los encuentros clínicos, cuando vemos a los pacientes, la atención hace
que la sesión se viva más intensamente. Si nosotros estamos más atentos, nos va a parecer más intenso todo lo que está ocurriendo y probablemente le transmitamos al paciente también esa sensación de intensidad para que todo lo que ocurra se le quede también más grabado, por así decirlo. Afortunadamente, el nivel de atención tan profundo y tan concreto, tan sostenido, puede aprenderse y es lo que se intenta entrenar con el mindfulness. La atención mindfulness aplicada a la interacción terapéutica, como pone ahí, que es momento a momento, centrado en el aquí y en el ahora, puede capacitarnos y darnos la oportunidad de notar cuándo nos hemos ido, ¿no? Y no hemos estado tan atentos a lo que nos está contando el paciente y poder reparar esa parte en la que no hemos estado tan atentos, bien siendo sinceros y diciéndole al paciente, uy, disculpa, esto que me has contado, me he ido, no me ha quedado demasiado claro lo que me estabas diciendo, por favor repítemelo, o hacer más preguntas de la parte en la que no hemos estado tan atentos para poder recuperar toda esa información. Sea como sea, el detectar que nuestra atención no está donde nosotros queríamos que estuviese, nos va a ayudar mucho a reparar la relación. Y es esta reparación lo que al paciente muchas veces le sirve como recurso terapéutico, porque cuando nosotros estamos en nuestro día a día, la gente no suele pararse a reparar las relaciones. Sí que puede haber reconciliaciones, momentos de pedir disculpas, pero lo normal es que si alguien no te ha escuchado cuando le estás hablando, no te va a decir, ay, lo siento, no te estaba escuchando, discúlpame, perdona, vuelve a repetírmelo. La gente no te escucha y punto. Y eso, pues en determinados tipos de personas, aunque a todos nos molesta un poco, puede ir generando determinadas heridas. Si en la terapia se vuelven a repetir estas heridas, la terapia no está haciendo nada. De lo que se trata es de que podamos reparar esas cosas que normalmente nos duelen fuera de la terapia, dentro, para que fuera no nos duelan tanto. Entonces intentamos, cuando un terapeuta practica mindfulness, en esta parte de prestar atención, ser consciente de cuándo está pasando para no reproducir los patrones que esa persona puede sufrir en su día a día. Esto es muy típico en adolescentes, cuando la relación con los padres es conflictiva y no se sienten escuchados, no se sienten apoyados. Si el terapeuta vuelve a repetir el mismo patrón que los padres, no le va a ayudar en nada al adolescente. El terapeuta tiene que colocarse en otro lugar y actuar de una manera diferente, porque está claro que como han estado actuando los padres, al adolescente no le ha estado sirviendo. Entonces hay que hacer algo de otra manera diferente para desde ahí introducir cambios y que luego la relación con los padres sea positiva, pero si nos colocamos en el mismo patrón de no escucha, de no atención, vamos a estar haciendo lo mismo y no va a servir de nada. Por eso tan importante el entrenar la capacidad de concentración. Pasamos a la importancia de la tolerancia afectiva, otra de las cosas que podemos aprender cuando practicamos mindfulness. Una de las cosas básicas que enseña el mindfulness, aparte de mantener atención sostenida a algo que yo quiero en el momento presente, aquí y ahora, la otra gran cosa que enseña el mindfulness y de la que hemos hablado muchísimo es tolerar cualquier tipo de emoción, sea alegría, sea enfado, sea tristeza, sea frustración, y a veces experimentamos emociones muy fuertes que pueden llegar a ser abrumadoras y que no queremos sentirlas y nos las intentamos quitar de encima, pero es importante saber que esa emoción me está dando una información y que debo recogerla, y más aún como terapeuta. ¿Por qué? Porque desde la aceptación y desde el interés por esa emoción me va a dar una información bastante valiosa del paciente, bastante valiosa incluso de lo que estoy sintiendo yo con ese paciente, que eso luego da mucha información a la hora de hacer diagnósticos, a la hora de plantear un cambio en el tratamiento. Y me ayuda también a entender que la emoción no es perenne, no es una cosa eterna, y que las emociones intensas negativas, al final, aunque parezca que no, son más tolerables de lo que creíamos. Y esta es otra de las cosas que nos enseña el mindfulness. Si somos plenamente conscientes, como se propone desde esta técnica, del miedo que nos da sentirnos muy invadidos por una emoción, podemos reconocer que tenemos sentimientos y que no solo se trata de soportarlos y ya está, sino de que forman parte de nosotros y que tenemos que vivirlos como tal. Aquí os digo, ¿no? Por supuesto, la tolerancia afectiva o la regulación emocional es un trabajo que deben de realizar nuestros pacientes. De hecho, nuestros pacientes vienen a terapia a aprender a hacer esto, pero ¿no os parece, como os pongo ahí la pregunta, que es algo muy importante de saber hacer también para los clínicos? Porque si no somos capaces de tolerar nuestras propias emociones más intensas, y aquí os lo pongo en verde remarcado,
¿cómo podemos ser capaces de tolerar las de nuestros pacientes, ¿no? Si yo no soy capaz en mí de tolerar la angustia, cuando un paciente venga lleno de angustia, ¿cómo voy a ser capaz yo de sostener a ese paciente lleno de angustia si no soy capaz de soportar la mía propia? Y ahí es cuando vienen un montón de errores terapéuticos, de pues dar malas ideas o intentar decirle al paciente, bueno, pues ya está, que se te pase, o medicar en exceso, o hacer cosas que, aunque pensemos que van desde la buena intención, la intención clínica, realmente lo que hay debajo es un intento por quitarnos de encima una emoción que no somos capaces de soportar en nosotros mismos y no la podemos ver en los demás. Y yo aquí también añadiría que es por un tema de coherencia, como os he puesto ahí abajo. Si yo no soy capaz de soportar la angustia, ¿cómo le voy a pedir a mi paciente, oye, cuando te entra angustia tienes que aceptarla incondicionalmente y tener tolerancia, y yo no soy capaz de hacerlo? Pues a mí se me cae un poco la cara de vergüenza de intentar enseñar cosas que por lo menos yo no intento. Está claro que yo, por ser psicóloga y hacer psicología clínica, no soy perfecta y no voy a estar libre de estas cosas, pero por lo menos intentarlo y hacer un mínimo de práctica y de formación para eso, ir puliéndolo. Lo que no puede ser es que esto lo tenga abandonado y sin embargo a mis pacientes les enseñe que hay que ser súper tolerante y aceptarlo todo, ¿no? Yo creo que por lo menos hacer el paso de intentarlo practicando mindfulness, cuando vamos a enseñar habilidades tipo mindfulness, sería lo fundamental, aparte de que esta tolerancia ayuda mucho al paciente a sentirse acompañado y comprendido, porque le estamos aceptando. Pensad que el mensaje que se recibe casi siempre de la sociedad es: tienes que estar alegre, tienes que estar contento, que ya lo he mencionado en alguna clase, Mr. Wonderful es el horror, y este mensaje de todo puedes, tienes que estar siempre súper positivo, pues no, eso hace mucho daño. Podemos estar tristes, podemos estar enfadados, hay días que son un asco y ya está, y no hay por qué poner una sonrisa si no me apetece. Y el mensaje de la sociedad es ese, es el mensaje Mr. Wonderful. Entonces, si nosotros como terapeutas somos capaces de superar ese mensaje y ponernos en el lugar de la tolerancia y la aceptación, vamos a ayudar mucho al paciente. Pensad que la información que recibe de fuera es que se te pase la angustia, ya está, esto es una tontería. Nosotros tenemos que acompañar en esa angustia y tenemos que intentar ver de dónde viene, y no vamos a poder ver de dónde viene si desde un principio no la aceptamos. Por eso es tan importante también practicar mindfulness en este sentido de la tolerancia afectiva. Os digo también ahí que mindfulness hace ver que las emociones, como todos los fenómenos subjetivos que nos ocurren a los seres humanos, como los pensamientos, como las ideas, como los recuerdos, son transitorias. Es decir, tienen un principio y un final y no son eternas, no estamos siempre con la misma emoción. Entonces, igual que sabemos que las emociones vienen, también tenemos que saber que las emociones se van, y que podemos ser capaces de recibir una emoción porque sabemos que en algún momento vamos a ser capaces de despedirla. Y no hay que tener miedo a, me estoy empezando a enfadar o me estoy empezando a sentir triste, me lo tengo que quitar de encima, sino mindfulness pretende el un poco darle paso a esa tristeza, a ese enfado, entenderlo, aceptarlo y dejar que se vaya sin engancharnos a él. Ahí os pongo, nuestra receptividad frente a un contenido emocional difícil tranquiliza a los pacientes. Es lo que os decía les acompaña. Si yo soy capaz de entender que se está enfadando conmigo el paciente, pero igual que se está enfadando ahora se le va a pasar, eso le va a tranquilizar mucho más que si yo me pongo súper nerviosa porque se enfada y me pongo malísima. Y los pacientes, cuando ven que no necesitan censurarse para protegerse a sí mismos o al terapeuta, empiezan a mejorar. Esto pasa mucho, yo por lo menos lo he visto en muchos pacientes, cuando te cuentan que no, es que yo no me puedo mostrar triste y me tengo que hacerla fuerte con mis padres porque si no les preocupo. Pues es importante que por lo menos, aunque lo suyo es que lo aprenda también en su contexto, pero que por lo menos con su terapeuta no sienta la necesidad de protegerse para no hacerle daño al terapeuta, porque el terapeuta es lo suficientemente capaz de tolerar esas emociones como para no sentirse dañado ni agredido con una emoción más negativa por parte de su paciente. Y es súper sano para ellos cuando consiguen abrirse y no sentir que es una amenaza el hecho de que ellos se encuentren mal. Esto es súper importante. En relación a la tolerancia afectiva, viene a cuento un relato budista que os pongo a continuación, que además lo podéis utilizar como recurso terapéutico si os parece bien, como otros de los cuentos que os hemos puesto, para contárselo a los pacientes. Y dice:
Si se añade una cucharada de sal a un vaso de agua, ese agua va a ser muy difícil de beber. Pero si esa misma cucharada de sal se añade a un estanque grande de agua cristalina, como el que tenéis ahí, ¿no? Se podrá beber el agua sin ningún tipo de problema, habiendo añadido la misma cantidad de sal que al vaso. La práctica de mindfulness lo que hace es transformar la mente en un estanque espacioso y no dejarla siendo un vaso pequeñito de agua. Entonces las emociones difíciles permanecen, pero su fuerza perturbadora se diluye porque tenemos una mente llena de tantas cosas que no son todo esa emoción, sino que pues están rodeadas de otras muchas cosas que son más positivas para la persona. Y os pone ahí, ¿no? Nos convertimos en unos contenedores mucho más grandes y mucho más capaces que si fuésemos un vaso de agua. El mindfulness ayuda a eso, un poco a abrir la mente. Vamos a pasar a la importancia de la aceptación, otro de los grandes puntos que enseña el mindfulness. Mindfulness es aceptación en acción. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un estado de la mente permanente, como os pongo ahí, sino más bien una actitud que se repite cada vez que volvemos de nuevo la atención de un objeto a nuestra consciencia, aunque sea un objeto desagradable. Volvemos con plena atención sin juzgar y sin considerar si me gusta o no me gusta, si es agradable o desagradable. Y damos la bienvenida a todo por igual. De esto es lo que se trata el mindfulness, de yo percibir mis sensaciones corporales, me gusten o no me gusten, de yo percibir mi entorno sin ponerle etiquetas de bueno o malo. Y en términos clínicos podríamos llamar a esto una especie de exposición, un mecanismo de exposición, como os pongo ahí abajo, porque deja a un lado las estrategias que tiene la gente para evitar todo lo que no les gusta y les obliga a exponerse a todo, te guste o no te guste. De hecho, una práctica muy habitual del mindfulness, que es la práctica de las pasas, que si no la habéis visto ya en clase, la veréis en alguna otra clase, porque es muy típico también de usar en problemas de trastornos de la conducta alimentaria, consiste en pues, comer una pasa con la mente puesta a modo mindfulness, de toda la atención en la pasa y demás. Y la indicación es que comas la pasa, te guste o no te guste. Hay muchos pacientes que te dicen, a mí me ha pasado, ¿y si no me gustan las pasas lo puedo hacer con otro alimento? No, lo tienes que hacer con pasas, porque una de las partes que propone el mindfulness es que tienes que aceptar todo lo que te rodea, te guste o no te guste. Más aún aquello que no se puede cambiar, que son la mayoría de las cosas que tienen que ver con emociones, con relaciones personales, donde no vas a poder cambiar al otro. Y es importante que este concepto de aceptación esté muy presente siempre que vamos a proponer terapia de este tipo a los pacientes. Podemos extrapolar un poco este tipo de aceptación a nuestro trabajo diario como profesionales clínicos. O cuántas veces un paciente nos cuenta un problema y de pronto surgen juicios de manera involuntaria. Aunque tú no quieras, con lo que te está contando, tú ya te estás haciendo tus juicios de valor. Estas situaciones se repiten muchas veces, por desgracia, porque somos seres humanos y nos pasa, y podemos hacerlo, sin embargo, para poner en práctica el dejarse llevar por los juicios personales, el no dejarse llevar, por los juicios personales e intentar estar escuchando y recibiendo la información con aceptación y sin juzgar. ¿Creéis entonces que si un profesional de la salud mental ha entrenado la aceptación en sí mismo, luego podrá evitar este tipo de enjuiciamientos de una manera más eficaz? Pues lo lógico es pensar que sí, que cuando un profesional está entrenado en mindfulness y en la aceptación, es probable que le salga menos en automático el hecho de juzgar y de crearse ideas preconcebidas en la cabeza que a una persona que no se ha formado en mindfulness. Así que por este lado también es positivo entrenarse en esta técnica. A los clínicos se les enseña la importancia de mostrarse aceptadores de todo lo que hagan los pacientes a fin de cultivar un buen vínculo, una buena alianza terapéutica. Sin embargo, el juicio es pernicioso y a veces ocurre, de hecho es la mayoría de las veces, que los terapeutas presumen de no tener ningún tipo de juicios a sus pacientes cuando realmente los tienen. Y esto nos pasa a todos, que podemos decir, no, si yo no tengo ningún tipo de prejuicio contra la gente de otras razas, no tengo ningún tipo de prejuicio contra, no tengo estigmas, ¿no?, para la enfermedad mental, y a veces nos descubrimos a nosotros mismos de la manera más íntima y más profunda y que nunca confesaríamos a nadie, estableciendo juicios en nuestra cabeza que, bueno, si los escuchásemos en voz alta darían miedo. Y esto pasa y nos pasa a todos, ¿no?
¿A qué nos enseña el mindfulness? A ser conscientes, porque nos da una perspectiva más íntima de nosotros mismos, a ser conscientes de estas cosas que muchas veces ni nos podemos verbalizar en nuestra cabeza. Entonces podemos dar una imagen más auténtica y más real de no tener juicios, no porque nosotros digamos, no, yo no juzgo, sino porque de verdad no lo hacemos. Ahí os pongo el caso, ¿no?, de que es muy probable que un paciente suspicaz, que no tiene por qué tener necesariamente un diagnóstico paranoide, un paciente suspicaz que puede ser excesivamente obsesivo, por ejemplo, y entonces se fije mucho en las reacciones, en los gestos, en la forma que tienes de comunicarte con él, pues pueda llegar a identificar esos juicios que tú mismo no te das cuenta que estás emitiendo, que son sutiles, y la mayoría de las veces que ni somos capaces de identificar si estamos realizando un juicio interno y esa persona sí que lo identifica, estamos una vez más dañando el vínculo o la alianza terapéutica. Encima, como os ponía antes el ejemplo también con lo de prestar atención, estamos dañando el vínculo de una manera que el paciente no puede expresar, porque como es una percepción suya, es algo sutil, muchas veces les va a dar vergüenza decirte, oye, que he notado de manera sutil que me estás juzgando. Muchos porque ya tienen el estigma de que si dicen ese tipo de cosas, pues se les va a poner un diagnóstico o se les va a alargar más el ingreso si es que están ingresados en una planta de psiquiatría. Y muchos se lo van a callar, pero claro, eso al vínculo eso le hace daño, porque van a pensar, mi terapeuta, mi psicólogo, mi psiquiatra me está juzgando, no me lo quiere decir y pues me hace sentir mal, con lo cual no confío, no le cuento cosas, no me abro. Yo siempre, esto es una cosa personal, le doy mucha importancia a la autenticidad a la hora de ser terapeutas, y creo que cuando nos ponemos delante de un paciente no hace falta hablar de nuestra vida ni hacer autorrevelaciones constantes, pero sí que deberíamos ser auténticos. La autenticidad ayuda mucho al paciente a vernos como un igual a ellos, no como alguien que está súper por encima, y eso da mucha confianza y mucha seguridad. Cuando tú tienes delante a una persona que crees, ¿no?, que tú percibes que es, tal cual como se está mostrando, eso te da confianza, te da cercanía y aporta muchas de las otras características que tiene que tener un buen terapeuta, como la calidez, como la cercanía, la capacidad de contención, porque yo me voy a sentir siempre más contenida y más acompañada por alguien que me parezca que es tal cual, que no se está poniendo ninguna careta, que no está actuando, ¿no?, sino que está haciendo las cosas tal y como las siente, lógicamente, desde una perspectiva clínica y con formación, porque si no, no estaríamos aquí, pero con una relación más auténtica y más tal cual. Y a esto ayuda mucho el mindfulness, por esto que comentamos de cómo yo acepto las cosas tal y como son, puedo detectar cuando no las estoy aceptando y poner eso sobre la mesa para que sirva para el vínculo. Todo lo que quede explícito y que quede más claro, tanto para mí como para el paciente, va a suponer un punto de como si le diésemos más cuartelillo a la alianza terapéutica, como si la estuviésemos mejorando cada vez que hacemos eso. Practicar mindfulness, en definitiva, nos lleva a mejorar la aceptación y a entrenarla desde nosotros mismos como personas, y aprendemos también a identificar si existe o no existe una valoración, un juicio de nuestros pacientes que confían hacia nuestros pacientes, que son los que confían en nosotros. Y esta actitud será extensible también a nuestros pacientes porque, lo que os decía, ¿no?, le podemos ofrecer una relación de confianza y de aceptación más verdadera, más real, más auténtica, que al final, como os he dicho, es una parte muy importante de la alianza, que es de lo que estamos hablando. La importancia de la empatía y la compasión. La importancia de practicar y enseñar empatía se hace muy notable, sobre todo en profesionales de salud mental. Esto debería ser extensible a cualquier persona que se dedica a trabajar con otras personas. Es decir, salvo, yo que sé qué profesiones hay que estén aisladas, pues un agricultor que solo esté con sus plantas,
o una profesión de estas de laboratorio que solo está investigando con cosas y no está con personas, el resto de gente que se dedica a trabajar con otros seres humanos o incluso con animales debería tener empatía, pero ya en profesionales de la salud mental la empatía debería ser una cosa que se dé por hecha y que tengan pues prácticamente todos los profesionales de salud mental. La empatía es una cualidad, como de las que he mencionado antes, que debería tener un buen terapeuta y debemos transmitírsela a nuestros pacientes, pero además es un recurso terapéutico. O sea, no solo es que la empatía nos sirva para que el paciente diga, ay, qué majo mi terapeuta, cómo me entiende, sino que es un recurso porque si yo soy empática y soy capaz de conectar emocionalmente con lo que me está contando la persona que tengo delante, voy a poder usar esas emociones con las que estoy conectando para ponerlas al servicio de la terapia y poder pensar cómo intervenir con esas emociones, cómo es mejor hacer un manejo emocional de lo que le está pasando, precisamente porque estoy conectando con ellos. Si yo soy una persona súper fría, que no puedo engancharme a nada de lo que me cuentan porque establezco tal distancia con la persona que no soy capaz de ponerme en su lugar ni de hacerme la idea de cómo lo está pasando, probablemente pueda hacer una intervención racional y teórica súper buena en mi cabeza, pero a nivel práctico a esa persona le va a servir muy poco. En nuestra profesión, en salud mental, es súper importante tener empatía, mostrarla y que le llegue al paciente, y es una de las cosas que se fomenta con el mindfulness. En las tradiciones budistas, algunas formas de meditación se destinan exclusivamente a un componente de la empatía, que es un componente un poco derivado, no sería un componente teórico como tal, pero sí que viene muy a cuento del mindfulness, que es la compasión. La compasión, como lo definen los budistas, es esencialmente empatía con una actitud de amor y bondad y con un deseo sincero de ayudar y de aliviar el sufrimiento a la otra persona, con lo cual sería no solo me pongo en el lugar de la otra persona, conecto con sus emociones, intento entender cómo se siente, sino que además todo eso que hago lo hago con amor, con bondad y con un intento de aliviar su sufrimiento. No es solo ponerme en su lugar, pues por ponerme y ya está, sino con una intención de voy a intentar aliviar esto que le está pasando. Mindfulness ofrece una manera de cambiar nuestra relación con el sufrimiento al dejar que no exista o al dejar que se vaya esa necesidad de rechazarlo. ¿Os acordáis cuando hemos hablado en las primeras clases de cómo en las culturas occidentales, sobre todo, intentamos quitarnos el sufrimiento de encima, que no exista lo malo, o a la mínima que me encuentro mal, intentar no sentirlo, intentar aplastarlo y poner buena cara y ya está? Sin embargo, el mindfulness lo que dice es eso que te está haciendo encontrarte mal forma parte de la vida, forma parte de tu realidad, tiene valor porque forma parte de tu existencia, aunque sea algo que no te guste, y entonces el dejar de hacer esfuerzo por rechazarlo hace que lo miremos con otra perspectiva más compasiva y más con un poco de amor y de bondad, pues con ese cariño de, bueno, pues forma parte de tu vida aunque no te guste. Y esto convierte al mindfulness en un acto de amabilidad hacia uno mismo, porque se está permitiendo a sí mismo sentir ciertas cosas y no luchar contra ellas. Nuestro sufrimiento se convierte entonces en una oportunidad para el crecimiento en vez de un problema. Y os pongo ahí en verde y subrayado. Ser conscientes de la compasión hacia los demás surge de la percepción de que nadie está exento del sufrimiento y de que todos deseamos vernos libres de él. Es decir, cuando yo llego a comprender que todos en la vida vamos a sufrir porque forma parte de la vida, el que haya momentos de pasarlo mal y que todos queremos dejar de pasarlo mal, cuando yo llegue a entender eso voy a poder actuar con empatía y con compasión hacia mí misma, primero de todo, y por lo tanto después hacia mis pacientes. Lo que os decía un poco antes en la línea de la aceptación, si yo no soy capaz de permitirme sentir mal y estoy constantemente en una lucha conmigo misma por dejar de estar mal, probablemente le transmita de alguna manera u otra a mis pacientes esa idea. Y si les estoy diciendo, no, pero tienes que ser amable contigo mismo y tal, y yo no lo soy conmigo misma, una vez más estamos transmitiendo una imagen incoherente que no les va a ayudar demasiado. Así que la idea un poco es que podamos tener una empatía y una actitud compasiva con nuestras emociones, con nuestras vivencias y con la realidad que nos rodea.
Pasamos a la importancia de la ecuanimidad. En la tradición del mindfulness, la ecuanimidad describe lo que es una actitud abierta y no discriminatoria, donde cualquier experiencia es bien recibida, sea buena o mala. Como veis, todo va muy en la línea de la aceptación. Incluye también el reconocimiento de los propios límites que existen a la hora de poder ayudar a los demás. Es intentar un poco ser ecuánimes y no situarnos cuando hacemos una intervención con un paciente en un plano superior, como si yo supiese todo sobre las cosas y tú no sabes nada y yo te voy a enseñar. Es muy importante reconocer en la terapia que la responsabilidad final del tratamiento la tiene el paciente, no la tiene el terapeuta. Y la capacidad para dejarse ser ayudado o querer cambiar tiene que venir de él. No le podemos poner nosotros las ganas de curarse. Y os pongo ahí una expresión, furor curandis, que a mí me lo mencionaron bastante cuando empecé la residencia, porque es muy típico cuando uno está empezando en salud mental. Supongo que ocurrirá en cualquier profesión sanitaria que nos dedicamos a curar a la gente. Pero cuando yo estaba empezando la residencia, cualquier paciente que llegaba, yo tenía la sensación de que podía curarle y de que tenía que curarle sí o sí. Quisiese el paciente o no quisiese el paciente. ¿Qué ocurre? Que eso me sitúa a mí como en una situación de poder, de yo voy a poder cambiarlo, le pase lo que le pase. Cuando luego la realidad es que si el paciente no quiere cambiar y no quiere mejorar, aunque esté sufriendo, pero puede que no quiera hacer nada con eso y quiera seguir con su vida tal cual, sufriendo, nosotros no vamos a poder hacer nada. Y esto de la ecuanimidad insiste un poco mediante el mindfulness en que tomemos contacto con la realidad que tenemos y seamos un poco más pues realistas con la capacidad que vamos a tener real de ayudar a esa persona. Si nosotros vivimos a lo nuestro en modo automático y demás, probablemente actuemos igual independientemente de que el paciente quiera o no quiera mejorar. Si tenemos mente mindfulness y contactamos con la realidad aquí y ahora, vamos a estar mucho más conectados con si de verdad ese paciente está pidiendo ayuda y tiene un deseo real de cambiar o no. El ejemplo que os pongo aquí es un paciente que es traído por su madre o por un familiar en general y nos cuenta pues, que su vida no tiene sentido, que últimamente no se levanta de la cama, que no sale de casa y se muestra muy agresiva, muy retraída, no quiere profundizar, no pone absolutamente ningún medio para dejarse guiar en la consulta, no quiere saber nada de lo que le decimos, se niega prácticamente a contarnos nada de su vida, no colabora ni en la evaluación ni luego en el tratamiento, no pone en marcha ningún mecanismo y finalmente, después de varias sesiones en las que es traída de la oreja por su familiar, deja de venir. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que esta persona no estaba proponiendo la demanda ella misma, la demanda venía por un familiar. Si no viene, esto puede ocurrir con menores de edad, donde ahí hay que trabajarse un poco el vínculo y ver, porque claro, no son libres de elegir, ¿no?, lo que quieren o lo que no quieren, pero con adultos, si no viene la demanda del propio adulto, no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos más papistas que el Papa y le digamos, tienes que estar fenomenal y te voy a curar. Si la persona no quiere, no, esto no va a ocurrir. Hay una cosa también que yo he aprendido en la residencia, que es que todos tenemos nuestro momento de hacer terapia o no hacer terapia, y hay gente que puede estar fatal, pero que no sea su momento de hacer terapia y no sea capaz ni de hablarte de nada de lo que le ocurre, ni quiera cambiar, ni quiera poner en marcha mecanismos, por mucho que tú te esfuerces en enseñárselos. Con lo cual ya vendrá su momento, si es que llega, porque a lo mejor nunca llega el momento de que esta persona se ponga en tratamiento, y tenemos un poco que dejar fluir y confiar en esa propia persona y darle un poco, por esto de ecuanimidad, darle un poco el rol de responsabilidad. No soy yo como clínica, no como facultativa, la responsable última de tu tratamiento. Al fin y al cabo eres tú como paciente el responsable de querer curarte y poner los medios para hacer caso a los profesionales que estamos contigo, o no hacer caso, irte a tu casa y no hacer nada. Es legítimo, tenemos que respetárselo a los pacientes, no tenemos que situarnos como un juez o como un policía perseguidor. A esto un poco se refiere el tema de cómo nos enseña el mindfulness la ecuanimidad. Aceptar nuestras limitaciones en este tipo de situaciones, ¿no?, como las que os planteaba, y la impotencia y frustración que acarrean, porque lógicamente tú puedes ver a una persona malísima y decir, madre mía, ¿cómo necesita esta persona ayuda?
y eso genera mucha frustración, pero con el mindfulness podemos aprender a aceptar y a tolerar esa frustración. La ecuanimidad que se cultiva con el mindfulness nos ayuda a ser humildes, que esto tiene mucho que ver con el siguiente punto que vamos a ver, y a no intentar arreglar las cosas por cualquier medio, como dé lugar, lo que nos deja tiempo suficiente para ver qué es lo que está ocurriendo aquí y ahora, que es de lo que se trata. Esta postura puede liberar tanto al terapeuta como al paciente de la necesidad de tener éxito y de decir, Buah, es que tienes que curarte y si no es un fracaso, pues no tiene por qué. Puede ser que las cosas estén ocurriendo como están ocurriendo sin tener esa presión de hay que curarle y tiene que quedar perfecto. Y le ofrece al paciente además la oportunidad de vivir su vida tal y como quiere y de cambiarse o no a sí mismo si quiere desde la aceptación, pero un poco con el punto de vista de tolerar no solo ya los eventos malos, sino tolerar el hecho de que la persona puede elegir lo que quiere o lo que no quiere hacer con su vida. Pasamos al punto de la importancia de aprender a ver. Uno de los recursos más valiosos que podemos ofrecer nosotros, los profesionales de salud mental, a nuestros pacientes, y es de lo que se trata la terapia muchas veces, es de reformular las cosas que les están ocurriendo y darles un punto de vista diferente. Porque cuando a alguien le pasa algo, lo normal es que suelen enfrascarse en un tipo de soluciones A, B o C y reproducen constantemente esas soluciones sin que eso les sirva de nada. Lógicamente, cuando llevan ya muchos intentos y ven que siguen igual de mal es cuando buscan ayuda, ¿no? Los que buscan ayuda y los que quieren tener apoyo. Entonces, nosotros lo que les intentamos ayudar en salud mental es ofrecer un punto de vista diferente desde nuestra formación y con el conocimiento que tenemos, dar alternativas, dar soluciones distintas que las construimos a través de nuestra formación y de las técnicas que manejamos junto con el paciente. Que esto, una vez más, volviendo al punto anterior de la ecuanimidad, no se trata de yo tengo en mi cabeza que tienes que hacer una exposición y un condicionamiento no sé qué y no sé cuánto y te lo voy a imponer aunque tú no quieras o aunque a ti te parezca que eso no te va a ser de utilidad. Yo siempre que le planteo a un paciente hacer mindfulness, lógicamente se lo planteo porque desde mi formación considero que le va a venir bien. Pero si el paciente, cuando yo le explico lo que es el mindfulness, me dice, mira, a mí esto creo que no me va a ayudar en absoluto, pues no me empeño en, pues vas a tener que practicar mindfulness sí o sí porque es lo que a mí se me da bien y lo que yo creo que te va a ayudar. Tenemos que construir conjuntamente con el paciente lo que le puede servir y lo que no. Si un paciente además pudiese generar distintos puntos de vista de una manera observadora, ¿no? Sin estar metido en toda la implicación emocional en la que está metido, pues no necesitaría terapeuta, no necesitaría psicólogo clínico ni psiquiatra porque ya él mismo se daría las respuestas. Acuden a nosotros cuando no pueden generar estas alternativas. Y lo que tenemos que hacer nosotros desde el mindfulness es aprender a ver un poco la realidad para con esa mente abierta poder encontrar alternativas diferentes a las que ya trae el paciente de base. Al ver surgir y pasar los pensamientos, que es una de las cosas que también se practica en mindfulness, los profesionales pueden conocer mejor, y ahí os pongo, tener más insight, que es una cosa que se habla mucho en psicología y en salud mental en general, de la manera particular de cómo las personas, los seres humanos, construimos nuestro mundo y originamos así buena parte de nuestro sufrimiento, ¿no? Porque como esta forma tan rígida que tenemos de engancharnos a las preocupaciones, a las cosas malas, es lo que nos está generando sufrimiento. Y esto pone muy al descubierto la naturaleza del apego a las construcciones mentales propias, que es un poco lo que intenta el budismo eliminar con esto de que el apego es lo que genera sufrimiento, como hemos visto ya en la clase de entre Oriente y Occidente. Desde esta perspectiva, replantear o reformular no es simplemente sustituir la perspectiva del paciente por la nuestra así como un pegote y ya está, sino ver que cualquier postura o cualquier forma de ver las cosas nos puede atrapar y enganchar de una manera negativa y quedarnos solo en ese punto de vista, y eso genera mucho sufrimiento cuando no somos capaces de ver más cosas que nos rodean. En definitiva, desde una mente mindfulness somos capaces de generar mejores alternativas más ajustadas a nuestros pacientes porque le vamos a ver más claramente, porque vamos a estar más atentas a ese paciente y vamos a poder comprenderle mejor.
y seremos capaces de entender cómo son ellos mismos, cómo ellos mismos se enganchan en soluciones que no les sirven y cómo se apegan a pensamientos o a recuerdos que les están haciendo sufrir. Pero esto solo lo vamos a poder hacer si estamos conscientes y orientadas en el aquí y en el ahora, como nos enseña a hacer el mindfulness. El poner al descubierto nuestras necesidades narcisistas es algo que sería necesario que hiciésemos todos los que nos dedicamos no solo a salud mental, sino a curar en general, porque yo creo que todos tenemos un punto un poco narcisista de intentar, ser más capaces que el otro y ayudarle a encontrarse mejor y demás, que lo hacemos desde una perspectiva, intentamos que sea constructiva, pero todos, aunque no nos dediquemos a la salud mental, tenemos necesidades narcisistas, pero probablemente nosotros a lo mejor, por esto de que estamos con gente que lo está pasando mal, cuando uno está en una planta de psiquiatría, por ejemplo, muchas veces incluso está con pacientes incapacitados, es decir, que no tienen ya judicialmente la capacidad de decidir, de votar, de abrirse una cuenta en el banco. Eso, quieras que no, te da una sensación a ti de estar por encima y de poder con respecto a esa persona que, aunque lo hagas con buena intención, está ahí. Es un aspecto difícil del funcionamiento mental que nos lo revela la práctica del mindfulness, porque cuando uno se pone a practicar y a meditar se da cuenta de que tenemos una necesidad muy potente de mantener nuestra autoestima a salvo, de mantener nuestra imagen personal conservada y resguardada. Y este eterno dilema se le presenta también al profesional, porque el deseo de ser un clínico, una psicóloga clínica, en mi caso eficaz, pues es elogiable, ¿no? Que yo quiera ser cada vez mejor y más eficaz, pero se suele confundir con vernos a nosotros mismos de una forma favorable, y nuestra autoestima profesional se renegocia todo el tiempo con esto de ser ambicioso e intentar ser mejor con si realmente lo que quiero es sentirme aquí la más maravillosa del mundo desde un punto de vista de lo que se considera más patológicamente narcisista. Entonces, la terapia flaquea, como os pongo ahí remarcado, cuando nuestras necesidades narcisistas se confunden con las necesidades de nuestros pacientes. Y aquí viene un poco otra vez el mismo principio que hablábamos en la ecuanimidad, de cuando yo considero que al paciente le viene fenomenal esto y el paciente dice que no, y yo pienso que sí, pues porque yo sé que mi conocimiento es el mejor del mundo y yo sé mucho más que el paciente en este tema y se lo voy a imponer, ¿no? Y ahí a lo mejor la necesidad del paciente no es que le imponga el tratamiento, sino que es más bien una necesidad mía de que se haga lo que yo quiero y de demostrar que tengo razón, más que de ayudar al paciente. Esta tendencia no es fácil, ¿no?, de quitárnosla de encima, porque además se suele hacer de una manera muy inconsciente, a veces podemos detectarla, pero muchas otras veces no, pero sí que puede ser un poco más fácilmente detectable si el terapeuta practica mindfulness. En efecto, como os pongo ahí, el mindfulness tiene el potencial de llevar esta percepción a un nivel más profundo, por esto de que practicamos la meditación y podemos llegar a ver el yo, mi identidad, como algo construido y como algo que no es real. Es realmente el yo que yo percibo de mí misma, es una ilusión y es algo que he construido en base a, probablemente, en parte, mis necesidades narcisistas. Entonces, este gradual insight que ahí os pongo como iluminación se da o llega cuando aprendemos a dejar ir todas las construcciones mentales que nos hemos hecho y no nos enganchamos a ellas, incluidas, como dicen los autores Goldin y Gross en 2010, tanto las opiniones positivas como las negativas del yo. Os pongo ahí un apunte de cómo el mindfulness nos puede ayudar a relativizar en relación a lo que hablábamos en la clase precisamente de filosofías orientales y filosofías occidentales, de cómo la relación de mi yo con el entorno y con la naturaleza me ayuda a verme a mí misma como una parte más de un sistema natural y no tanto como un ser único, excepcional, que sería lo que está alimentando el narcisismo. Al meditar, al conectar con lo que me rodea, me doy cuenta de que soy parte más de la naturaleza y que soy como una piececita chiquitita más que forma parte de un todo mucho más grande, y cosa que si voy en el día a día con el piloto automático corriendo y llego al hospital, me pongo mi bata con mi chapa, mi tarjeta y tal, y soy allí la psicóloga de la leche y tal,
Me veo como súper grandiosa hasta que no medito y me doy cuenta de que pues, soy un ser humano más, ¿no? Conectado con la naturaleza, que es un poco lo que enseñan todas las religiones más orientales, esta conexión del ser humano con lo natural, con el entorno. Y esto es algo que es importante practicar y entrenar por uno mismo, en primer lugar, porque esta imagen de este yo tan irreal y tan único y tan individual genera mucho sufrimiento, porque muchas veces provoca unas demandas que no somos capaces de cubrir. Y por otro lado, para nuestros pacientes, porque vamos a saber leer mucho mejor cuáles son sus necesidades y separarlas de las nuestras. No queremos decir aquí que no se tenga ningún tipo de necesidad narcisista, que es normal que yo quiera publicar e ir a un congreso y que se vea mi nombre y tal. Eso es normal, a todos nos pasa en mayor o menor medida, pero todos queremos que se nos reconozca, ser especiales. No se trata de que esto no ocurra. Es bueno que ocurra si soy capaz de detectarlo y de poder modular en qué medida eso repercute en mi comportamiento y si puedo hacer las cosas por mis necesidades narcisistas sin interferir en la vida de nadie, o si mis necesidades narcisistas sí que están interfiriendo en el tratamiento de un paciente. Y a esto nos ayuda la meditación mindfulness, como ya hemos dicho. Y pasamos al último punto de la alianza terapéutica para hablar de la importancia de no ser rígidos con la teoría. Cuando actuamos solo desde la teoría, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí os pongo una diapositiva. Estas diapositivas a partir de ahora son un poco tediosas, pero sí que es necesario que tengáis toda esta información. La mayor parte del entrenamiento profesional en psicoterapia se centra en la teoría. De hecho, desde que empezamos a estudiar la carrera, todo es teoría, 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 teoría. También se basa un poco en investigaciones y ya lo último en las aplicaciones clínicas, que quizás es lo práctico, lo que menos vemos. Los modelos sobre psicopatología, sobre los trastornos clínicos y sobre el tratamiento, también aquí sobre la evaluación, aunque no lo he incluido en el texto, son fundamentales para ser profesionales de la salud mental eficaces. De hecho, si vamos a trabajar en un hospital público, en sanidad pública, se nos va a exigir que los tratamientos que nosotros llevemos a cabo sean tratamientos que hayan demostrado un nivel de eficacia aceptable y que esté demostrado científicamente que sirven. De hecho, ahora, justo hoy, ha salido la noticia del tema de todas las pseudoterapias y de cómo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid quiere regular todo esto que no está muy demostrado. Entonces, con esto quiere decir que el hecho de tener una teoría, el hecho de tener una base científica y una base previa teórica es importante, es muy importante. De hecho, la tenemos que tener todos y para eso existen cursos como este, por ejemplo. Nuestros modelos teóricos, aparte de darnos formación y de darnos solidez para poder tomar decisiones, también nos protegen contra la incertidumbre, que es una de las cosas que más daño nos hace al ser humano y contra la que también intenta un poco poner remedio el mindfulness, y nos protege también de la ansiedad que genera nuestro trabajo, porque tenemos una especie de mapa que seguir cuando tenemos un paciente delante y esto tranquiliza. Además, la confianza con nuestros métodos, y esto os lo subrayo, es directamente proporcional a los resultados positivos de la terapia. Esto se dice porque hay varios estudios muy interesantes que hablaban de cómo cuando un profesional está muy convencido de que lo que le está dando a un paciente le va a servir, le sirve más que si el profesional no está convencido de ello. Esto se estudió con placebos, como cuando un médico le estaba dando un placebo a un paciente y el médico no sabía que era un placebo, pensaba que le estaba dando la medicación real, y le decía, mira, te tienes que tomar esto porque te vas a encontrar mejor, vas a estar más tranquilo, más alegre, no vas a estar tan triste, y era un placebo. Se lo vendía de tal manera porque el propio médico de verdad pensaba que servía, que le hacía efecto al paciente como si fuese una medicación real. Y esto se hizo en una investigación que los resultados son bastante curiosos, y por eso el hecho de tener... Con lo cual se ve claro que si un profesional está muy motivado y sabe mucho o está muy convencido de que su técnica va a servir, sirve aunque esta técnica no sea nada, como ocurría con el caso del placebo. Con lo cual la confianza en nuestros métodos y el tener una base teórica nos va a ayudar a que nuestro tratamiento tenga más resultado. Estas son todas las bondades que tiene el hecho de tener un modelo teórico y que por supuesto hay que tenerlo. Pero el que nos apeguemos de manera no reflexiva, como pone ahí, es decir,
confiar en mi modelo teórico a pies juntillas sin ponerlo en duda en ningún momento, por encima de todo, sí que nos puede generar algún problema. Cuando utilizamos una etiqueta diagnóstica o intentamos meter a un paciente en una categoría cerrada a toda costa, es posible que dejemos de estudiar el verdadero mundo del paciente, convencidos de que con haberle puesto el diagnóstico es suficiente, que es lo que dicen estos autores, ¿no? Hermer, Sieger y Fulton en 2013. Esto es muy interesante porque yo cuando les explico a los pacientes la meditación basada en los sonidos, por ejemplo, les digo que no le pongan etiquetas a lo que están oyendo, porque cuando le ponemos una etiqueta a algo, yo ya dejo de prestarle atención. Si yo estoy escuchando algo pues que es así como un sonido grave, como un rugido, que se oye lejano y que luego se va disipando, así explicado genera curiosidad. Pero si digo, es el ruido de un autobús, deja de tener ningún interés, ya está clasificado como autobús y automáticamente mi mente deja de tenerlo en cuenta. Lo mismo ocurre cuando estamos delante de un paciente. Si yo tengo delante un paciente y según me cuenta, pues estoy muy triste, lloro mucho y no tengo ganas de nada y me meto en la cama y a veces pienso en morirme y demás, y le pongo la etiqueta en mi cabeza de episodio depresivo, tiene un trastorno depresivo y ya está, probablemente pierda mucho el interés en ese paciente porque ya tengo en mi cabeza lo que tiene y probablemente se despierten también dentro de este mapa que nos proporciona el modelo teórico, como decía antes, todas las posibles intervenciones que puedo hacer con este paciente desde un punto de vista rígido y estructurado. Esto está muy bien, da mucha confianza, da mucha seguridad y, como os digo, es científico. Pero hay que intentar, aparte de tener eso, tener una visión más mindfulness de la vida, de los pacientes, de las cosas, para que nos generen interés, nos generen curiosidad y poder ayudar mejor al paciente. No pasa nada por ponerle la etiqueta de es un paciente deprimido o tiene un trastorno depresivo mayor, no pasa nada, eso nos va a venir bien para hacer un informe y para que quede registrado de alguna manera, pero vamos a intentar no quedarnos en eso, vamos a intentar estudiar con curiosidad ¿qué le pasa al paciente? Ya sé que está deprimido, pero probablemente la depresión de este paciente no sea literal a como viene en el DSM. De hecho, es una de las críticas, como ya vimos también en la clase de esta que estoy mencionando tanto, porque tiene mucho que ver, de filosofías orientales y filosofías occidentales, era una de las críticas que se le hacía a los manuales diagnósticos. No recogen toda la psicopatología tal y como se da en la gente. Yo tengo que intentar ver cómo es la vida de ese paciente, qué repercusión tienen sus síntomas, cómo son de verdad, porque a lo mejor tiene síntomas que no son los típicos de depresión, pero que también le están ocurriendo. Tenemos que intentar un poco no actuar de una manera tan rígida a nivel teórico. Desde la tradición mindfulness, los clínicos podemos hacernos conscientes de que todo lo que sabemos sobre psicopatología, sobre diagnóstico, puede llevarnos, como decíamos, a no profundizar más en el entramado personal que tiene el paciente. Entonces, el mindfulness nos hace ser capaces de hacernos conscientes de esto, que puede llegar a ser una limitación si no vemos más allá. Dicho esto, tener en cuenta la teoría es imprescindible, que es una cosa que quiero que os quede clara, para abordar las problemáticas que llegan a la clínica y, de hecho, tenemos que tener teoría y por eso es la teoría en este curso, que es el mindfulness, que es una herramienta práctica, estamos dando teoría porque es necesaria para entender muchas cosas, pero no tenemos que dejarnos llevar solo por esto, por la teoría, por las categorías generales, sino que tenemos que ver a nuestros pacientes desde una perspectiva individualizada, teniendo en cuenta sus características, sus circunstancias y desde una posición, como os pongo ahí, de apertura mental, de aceptación en el momento presente, pero sin olvidar la teoría. Al final lo que se propone es, tú ten tu estructura mental, pero sé capaz un poco de flexibilizar con esta estructura mental y aparte de que te sirva para guiar tus intervenciones, tu forma de evaluar, que puedas ver más allá de esa estructura y una vez que lo tienes colocado, buscar otras cosas con mente de principiante, con curiosidad y con aceptación en el paciente, en su vida y en su entorno. Tenemos que aprender también a aceptar el no saber, que esto además, si pasa en la medicina en general, porque los cuerpos no son ciencias exactas, ya en salud mental es la leche, o sea, porque justo hoy estaba hablando con una adjunta de mi hospital
que no sabíamos todavía por qué funcionaba el litio, por qué funcionaba otro tipo de fármacos. Sabemos que funcionan y que sirven, pero no sabemos qué mecanismo siguen en el cerebro para que funcionen. Entonces, el mindfulness invita a no saber, a que el no saber no debe tomarse como una, primero como una licencia para abandonar la curiosidad y para abandonar el dejar de aprender, como, pues como no voy a saber, no estudio nada. No, el mindfulness lo que dice es hay que tener ganas de aprender y curiosidad, o sea, no hay que dejar la formación por esto, pero sí que invita a tener confianza y a tener una mente abierta, sin juicios previos, y que eso va a ayudarnos a entender mucho más la realidad y a conectar mucho más con la realidad. Reconocer los límites de nuestro conocimiento ayuda a poner en marcha nuestra mente de principiante y posibilita un verdadero aprendizaje porque estamos conectando de verdad con la realidad, no con los juicios o con la idea previa que tenemos nosotros de la realidad. Os pongo ahí, imaginemos que nos encontramos en una primera consulta y un paciente nos cuenta un problema muy complejo. Y nuestra propia mente, de manera natural y gracias a todo lo que sabe previamente, está todo el rato construyendo hipótesis causales de lo que nos está contando. Pero en este caso estamos muy perdidas, no somos capaces de generar ninguna explicación o reformulación para el caso. Una mente mindfulness, una persona que se haya entrenado mucho en mindfulness, aceptaría esta situación, aceptaría el que no sabe, cuando el no saber realmente genera una ansiedad anticipatoria por dar una respuesta que por lo general no es necesaria de manera inmediata. Si yo no sé muy bien lo que le está pasando al paciente y no estoy entrenada en mindfulness, me va a generar mucha ansiedad y voy encima a tener que, ¿ahora qué le digo? ¿Qué le contesto? Porque le voy a tener que dar un diagnóstico y no sé porque estoy muy perdida. Si tengo mente mindfulness, puedo aceptar mira, lo que me estás contando es muy complejo y no sé muy bien ahora mismo qué diagnóstico podrías tener. Voy a tener que conocerte mejor e intentar ver un poco más tus circunstancias y tu forma de ser para ver si podemos juntos encontrar la manera de definir lo que te pasa. Y todo esto desde una perspectiva mindfulness. Nos ayuda a saber esperar, a tener paciencia y a responder de la manera pertinente, sin ser de una manera precipitada y sin tener que buscar una solución inmediata que muchas veces, aunque los pacientes sean demandantes, realmente no es lo que quieren. Muchos, aunque te pidan, dame pautas y dime qué me pasa y ayúdame, si tú les explicas que necesitas más tiempo para darles una mejor solución, lo entienden. Pacientes que no estén muy graves, claro está. Así que os pongo ahí el gran principio del que no hemos hablado todavía, pero que es otro de los grandes del mindfulness, que es la paciencia. Una de las cosas que más nos cuesta a todas las culturas occidentales, que es el saber esperar, el dejar que las cosas lleven su tiempo y fluyan como tengan que fluir, sin precipitarlas, sin intentar que pasen rápido porque son desagradables o sin intentar que lleguen pronto porque es algo que queremos mucho y que tiene que pasar ya. Fomentar la paciencia, el saber esperar, tanto para entender al paciente como para entender qué es lo que nos pasa a nosotros con el paciente, como para proponerle una solución o darle un diagnóstico. Esto es lo que se intenta trabajar en esta parte de no guiarnos solo por la teoría, guiarnos por la teoría, pero no solo por la teoría, en este caso tener paciencia. Pasamos a la parte de aplicar el mindfulness en la consulta de salud mental. Este podría ser un tema súper extenso y por eso lo hemos dividido luego en cada tipo de trastorno y cómo aplicar mindfulness mejor dependiendo de cada trastorno. Aquí solo vamos a dar unas pinceladas para que os vayáis con una idea más concreta. La experiencia previa de meditación del profesional ya hemos visto que introduce un valor incalculable para la terapia y que es muy recomendable sobre todo si vamos a hacer una terapia basada en mindfulness. Pero es verdad que no es una condición imprescindible ni necesaria para poder ofrecer mindfulness de una manera eficaz a nuestros pacientes. ¿Es lo deseable? Sí, pero en resumidas cuentas, la cuestión de cuánto entrenamiento se necesita puede depender de cuántas dosis de mindfulness queremos meter en nuestra práctica clínica. Si yo lo que quiero es contarle al paciente un poco por encima lo que es la aceptación, que aprenda a no juzgar y poco más, no hace falta que yo haya practicado mindfulness. Ahora, si quiero que el paciente introduzca de verdad el mindfulness en su vida como una filosofía, como una forma de estar en el mundo diferente a cómo venía haciéndolo antes,
voy a tener que incluir la parte experiencial, como os pongo ahí, de manera importante. Por eso nosotros en el curso damos parte de prácticas experienciales, porque no entendemos que alguien quiera formarse en mindfulness de una manera profunda y no practique mindfulness. Además, para Kabat-Zinn y para toda la escuela que propugna la enseñanza del MBSR y demás, la parte de práctica personal del mindfulness es imprescindible. Hay otros autores, como lo que os pongo aquí, que flexibilizan un poco este punto, pero sí que consideramos que cuanto más mindfulness queramos que sea la intervención, más mindfulness tenemos que ser nosotros y más hemos tenido que practicar nosotros. Una condición que sí que parece necesaria para introducir mindfulness en la consulta de salud mental es la motivación del paciente. Para experimentar los beneficios de este tipo de tratamientos, donde se requiere mucha disciplina por parte del paciente, ellos deben estar abiertos a la idea y deben aceptar la práctica porque exige tiempo, porque exige entrega y porque exige disciplina. Si tenemos a un paciente que está muy poco motivado y que cuando le estamos contando esto vemos que no va a querer hacer nada, es casi mejor que no perdamos el tiempo en seguir forzándole a entrenar, porque al final lo va a pasar mal él y lo vamos a pasar mal nosotros porque nos vamos a frustrar y no le va a servir de nada. A menudo los pacientes llegan con una motivación que viene derivada de su propio sufrimiento, lo están pasando mal y lo que quieren es estar bien y que les quitemos el pasarlo mal. Entonces muchos están ya tan cansados de estar sufriendo que sí que están abiertos a nuevas experiencias y a nuevas formas de relacionarse con los problemas, y lo que les enseñemos les va a parecer fenomenal. Esto es muy típico en consultas privadas. Cuando uno tiene una consulta privada, lógicamente la gente, como además está pagando, le sale de su bolsillo, va a hacer lo que tú le digas porque para algo te está pagando. Pero cuando trabajas en la sanidad pública y ya no en un CSM, donde la gente también puede cancelar la cita y no ir, ¿no? Los que van a un CSM más o menos estarán motivados por trabajar, pero cuando estás en una planta de psiquiatría, por ejemplo, que hay gente incluso ingresada de manera involuntaria, es probable que la motivación sea prácticamente nula, y ahí pues hay que regular un poco con qué pacientes sí, con qué pacientes no, por no quemar tampoco la técnica, ¿no? Si yo intento enseñar mucho a alguien que no está nada motivado, a lo mejor estoy quemando este cartucho y va a acabar aborreciendo el mindfulness, y en un futuro a lo mejor cuando esté en otro punto de su vida y sea el momento de intervenir, como hablaba antes, ¿no? Sea su momento de terapia, a lo mejor sí que aceptaría el mindfulness si no fuese porque se lo hemos intentado meter a capón y ya lo tiene metido en su cabeza como algo horripilante. Por eso digo que es importante que estemos atentos a ver si el paciente está motivado, si el paciente quiere, que va a ser lo normal, pero que detectemos los casos en los que no, pues para no enfrascarnos tampoco en una lucha que no tiene ningún sentido. Es necesario que tengamos en cuenta que el mindfulness no va a ser efectivo para todos nuestros pacientes, es decir, tenemos que ver qué pacientes están motivados y cuáles no, y dentro de los que están motivados, a cuáles les va a servir y a cuáles no, y de los que creemos que sí que les va a servir, habrá algunos que de verdad les sirva y otros que por mucho que ellos quieran y por mucho que nosotros hubiésemos pensado que jolín, es que el mindfulness le viene que ni al pelo, pues que realmente no sea efectivo. Algunos no se sentirán cómodos con esta práctica, igual que ocurre con cualquier otro tipo de tratamiento. Tú puedes proponer una exposición, por seguir con el mismo ejemplo que estaba poniendo antes, pero el paciente no se siente nada cómodo con la exposición porque no le gusta. Esto pasa con cualquier técnica y el mindfulness no se queda exento de ello. Aquí os pongo que sí que tengáis cuidado con que no es lo mismo que nos digan las primeras veces que les parece raro con que realmente no les esté siendo efectivo. El que nos digan los pacientes que, uy, qué raro me parece esto que me estás contando, o cuando se ponen a experimentar lo que digan que les genera sensaciones extrañas, es muy normal. Esto es típico de las primeras sesiones de mindfulness. Lo que sí que tenemos que observar es que si después de 2 o 3 sesiones y con prácticas además entre las sesiones el paciente sigue diciendo que no se ve haciendo mindfulness, pues efectivamente a lo mejor no es su técnica de intervención. Pero las primeras veces es normal que cuando hagan una práctica tipo lo de comer la pasa o lo de escuchar los sonidos digan, jo, pues me he sentido muy extraña. No estamos acostumbrados a hacer esto, con lo cual la rareza es normal. Si ya vemos que son varias sesiones y que esto no mejora, pues probablemente tenemos que replantearnos si el mindfulness le está sirviendo. ¿Cómo podemos introducir en la terapia las prácticas basadas en mindfulness? Pues ante todo debemos recalcar la importancia de haber adquirido una buena relación terapéutica, porque
Si no tenemos una buena alianza, que ya hemos visto cómo podemos hacer una buena alianza siendo nosotros personas que se han entrenado en mindfulness, ¿no? Que lo practican de manera individual que lo practican, ¿no? Como los pacientes deberían practicarlo, si no tenemos una buena alianza, un buen vínculo, va a ser difícil que al explicar, pero esto pasa con cualquier técnica, va a ser difícil que al explicar la técnica el paciente le dé credibilidad y el paciente considere que le puede ayudar. Pero esto pasa con cualquier cosa. Cualquier cosa que le vayamos a proponer a un paciente tiene que ser desde una relación terapéutica ya buena, avanzada y donde haya confianza, porque si no le va a parecer todo pues un poco raro. Hay que realizar una evaluación, esto es fundamental en cualquier proceso terapéutico, sobre qué es lo que le está ocurriendo a la persona que tenemos enfrente. Lo bueno es que un clínico que haya practicado mindfulness puede detectar sutilezas e individualidades del paciente de una manera más eficiente que alguien que no esté tan entrenado en focalizar la atención, en estar concentrado, en tener curiosidad, en tener paciencia, en aceptar, etcétera, todos los valores que aporta el mindfulness. Y para empezar es importante que dejemos de lado nuestro convencimiento de que estas técnicas pueden ser útiles a nuestros pacientes y no imponerles la práctica, como os he dicho antes, no por el hecho de yo soy súper buena en mindfulness y sé que sirve un montón, te lo voy a imponer sí o sí. Pues no, tengo que evaluar al paciente y ver si de verdad quiere, no quiere, si es su momento, si no, si le va a venir bien o si prefiero elegir otra cosa. Un aspecto importante a tener en cuenta es ser flexibles a la hora de aplicar mindfulness en nuestra clínica. Cada paciente trae una historia, unas circunstancias, por lo tanto no podemos ser rígidos, además que es algo que tampoco propugna el mindfulness. Una de las primeras prácticas aconsejadas es la respiración, porque es como de las más sencillas, pero si por ejemplo tenemos delante a una persona con una enfermedad tipo respiratoria, con pacientes que son muy aprensivos y que les da cosa respirar, o trastornos psicóticos muy centrados en ideas delirantes corporales, a lo mejor la mejor idea no es empezar por la respiración y puede ser más fácil empezar, por ejemplo, escuchando los sonidos del ambiente. Entonces tenemos que ser flexibles ya no solo con entrenar o no entrenar en mindfulness, sino por dónde empiezo y cómo lo conecto con lo que le está pasando al paciente. La preferencia por meditaciones que hagan hincapié en objetos de atención auditivos, cinestésicos, lingüísticos o verbales, es decir, entre sonidos, cosas del cuerpo como la respiración o el body scan, entre sonidos más bien palabras o frases verbales, o entre lo que estamos viendo, ¿no?, con los ojos, dependerá de cada uno de nuestros pacientes, y encontrar la práctica más adecuada para ellos suele potenciar tanto la disposición de la persona para entrenar como las posibilidades de que realmente le sirva y de que tenga un resultado exitoso. Si le proponemos una práctica que no le gusta nada, probablemente no practique tanto y lo acabe abandonando, que si pues resulta que le gusta mucho pasear y le proponemos un paseo con atención plena, con mindfulness, con las cosas que va viendo a nivel visual, pues así seguramente, si eso le gusta, quiera entrenarlo mucho más que si no le apetece nada quedarse en su casa sentado respirando, que lo vaya a dejar abandonado y no siga entrenando mindfulness. Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de las prácticas para casa, que es lo que llamamos las prácticas intersesión. La investigación ha demostrado, y en esto es muy firme, que el incremento en la práctica de meditación se refleja en mejores resultados terapéuticos. Esto es igual que la exposición en los conductistas. Cuanto más se exponga al paciente luego entre las sesiones, más rápido y mejor se le va a quitar la fobia. Pues esto es igual. Cuanto más entrene yo en mi casa, tanto de manera formal como de manera informal, que ya veréis en clase lo que es la práctica formal y la práctica informal dentro de otra clase de este módulo, cuanto más lo haga, mejor me va a ir y más resultado terapéutico positivo va a tener la práctica del mindfulness. Los profesores de meditación, la gente experta en este tema, sugieren que un solo minuto al día es suficiente para quienes acaban de empezar, sobre todo. Para pacientes que quieran dedicar más tiempo a practicar, se ha demostrado que 30 minutos producen cambios cerebrales significativos. Esto también lo vais a ver en la clase de investigación, cómo afecta el mindfulness al cerebro. Con lo cual sí que es verdad que una práctica un poco más duradera ayuda a que el funcionamiento cerebral mejore. El objetivo al final es que la persona, el paciente, encuentre una práctica que le resulte agradable, que no le sea pesada
y que puede ser útil para vendérselo como una mini vacación diaria, como un momento para conectar consigo mismo y concederse un regalo a sí mismo al día. Y hoy os pongo como el ejemplo del café, que hay mucha gente que dice, uy, para mí mi cafetito sola por las mañanas o después de comer es mi regalo del día. Pues que puedan convertir la práctica de mindfulness en ese momento para sí mismos, que además suele ser raro que en Occidente, ¿no?, tengamos estos espacios para el recogimiento y para meditar cuando solemos ir tan rápido y ser tan sociables y demás. ¿Cómo diseñamos programas entonces o qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de mindfulness? Pues la mayoría de los profesores de meditación, como hablábamos antes, empiezan con la práctica de concentrar la atención en algo, la atención focalizada, como forma, por un lado, de estabilizar la mente y de calmarla. Estas prácticas implican aprender a centrarnos en un objeto de atención, de ponerla toda la atención en algo, que normalmente lo primero es la respiración, los sonidos, las sensaciones corporales, y tratar de permanecer con la atención en ese objeto que hayamos escogido. Si la mente divaga, cosa que pasa muy a menudo y que hay que explicarle a los pacientes que es el funcionamiento normal y que lo normal es que la mente se vaya a otras cosas, lo que hay que hacer es dejar pasar lo que sea que nos ha atraído la atención y volverla a llevar a lo que nosotros queramos atender. Según Holzel y otros autores en 2011, la regulación de la atención es uno de los elementos básicos que facilita otras prácticas de meditación. Quiere decir esto que cuando consigues atender de manera consciente y focalizada a un objeto y esto lo entrenas mucho, eso va a ayudar a que luego seas capaz de hacer otras meditaciones más complejas. Como si la base de todas las meditaciones fuese controlar tu capacidad de atención, ¿no? Como si eso fuese el elemento necesario y básico para luego hacer otras cosas. Una vez que el paciente nota ya cierto bienestar, cierto confort con la práctica de la concentración plena y ha aprendido a recoger y a fijar la atención, podemos pasar a una parte más compleja, que es ensanchar el foco y empezar a practicar mindfulness propiamente, tal y como ya se plantea de una meditación budista, que es lo que se llama atención abierta. En la práctica de la concentración dirigimos suavemente la mente hacia el objeto de atención cada vez que ésta se va. Lo que se intenta con el mindfulness de atención abierta es volvernos curiosos sobre hacia dónde se está yendo nuestra atención, de tal manera que pues, podemos fijarnos en qué es lo que ha llamado mi atención y por qué ha llamado, e intentar un poco investigar con mente de principiante qué es lo que me ha distraído. Si el contenido de lo que me ha distraído me resulta abrumador o es demasiado intenso y me estoy enganchando demasiado con eso, pues puede venir bien volver a hacer atención focalizada y concentrarnos una vez más en el objeto de atención, que puede ser la respiración u otro objeto. La vuelta a la concentración a la gente le suele suponer un refugio y un ancla excelente cuando surge una dificultad. El tema de la atención focalizada a lo que ayuda a la gente es a tener una herramienta muy útil y muy fácil de aplicar cuando tienen mucha angustia. Yo qué sé, en la sala de espera del dentista, pues si yo tengo muy interiorizada la herramienta de atención focalizada, puedo focalizar toda mi atención en un punto que no tiene por qué ser mi respiración, porque si estoy muy nerviosa, a lo mejor el notar mi respiración agitada me pone peor, pero puedo intentar concentrarme en los pósters que tienen puestos en la sala de espera, o la música del hilo musical, que en los dentistas además la música de los dentistas es muy famosa. Entonces nos centramos un poco en eso y si lo tenemos entrenado nos va a permitir bajar el nivel de angustia de una manera más o menos sencilla. Es como lo que pone aquí, como un ancla que les sirve a los pacientes y a la gente que practica mindfulness en general, que no tienen por qué ser pacientes, que ya hemos visto que el mindfulness se aplica en muchos ámbitos, escolar, profesional, deportivo, etcétera, en prevención de salud, en muchas partes, pues es un ancla que ayuda a volver a conectar con algo que no sea la ansiedad o lo que me pone triste o lo que me enfada, etcétera. Aquí os pongo el ejemplo de que si tenemos un dolor fuerte, físico, o nos sentimos muy agobiados, la práctica de la compasión también puede ser beneficiosa. Suele ser un contrapunto eficaz a estos pensamientos autocríticos y
que nos censuran a nosotros mismos, que se suelen pasar por la cabeza. Esta práctica implica abrazar a la persona que somos de una manera despierta, es decir, aceptarme abrazándome de manera bondadosa y con amor, como hablábamos antes, a mí misma, aportándome amabilidad y aportándome aceptación, incluso en las experiencias más complicadas. Y a medida que vayamos aprendiendo a reaccionar con amabilidad a los momentos de dolor y de desazón, voy a aprender también a aceptar a los demás tal y como son. Si yo soy capaz de mirarme compasivamente a mí misma y entreno eso, probablemente pueda mirar compasivamente a los demás. Pasamos al punto final de las conclusiones. ¿Qué podemos decir de lo que hemos aprendido hoy en clase? Pues que a la hora de aplicar mindfulness en la consulta de salud mental hay que tener en cuenta, por un lado, si el terapeuta practica o no practica, que ya hemos visto que no es imprescindible, pero lo más recomendable es que sí que lo haga, sobre todo si ya quiere establecer una práctica de mindfulness completa y compleja. Hay que ver si el paciente está motivado o no, hay que ver cuál es la demanda del paciente, y hay que ver si la demanda la ha hecho el paciente o no la ha hecho el paciente, y si la ha hecho el paciente, si quiere trabajar determinadas cosas que se trabajan con el mindfulness o no. Y por último, el diagnóstico o las dificultades que tiene, y en función, ya no solo del diagnóstico, que ya hemos visto que el estructurar, ¿no?, y el meter en una etiqueta a una persona puede ser contraproducente, sino qué dificultades presenta, que eso es mucho más ajustado a la realidad y más personalizado al paciente. Eso sí que nos va a decir más qué tipo de práctica de mindfulness podemos comenzar o cuál no, y cómo hacerlo de una manera más ajustada para él. Y aquí os he puesto esta tabla resumen con, dependiendo de las dificultades o del diagnóstico que tenga la persona, qué técnica es recomendable o en qué casos qué técnica es mejor no usar. Por ejemplo, en casos de trastorno de estrés postraumático es recomendable, sobre todo cuando la persona ya está fuera del entorno donde se ha generado el trauma, el hacer atención plena a los sonidos, atención plena a cosas ambientales, porque probablemente esté atendiendo a cosas que ya no tengan que ver con el sitio donde ha surgido, donde ha sufrido la persona el trauma, y eso le puede ayudar a conectar con otra parte de la realidad más segura, donde no ha ocurrido el daño y que le haga sentir un poco más tranquila. Para problemas de ansiedad en general, cualquier tipo de manifestación ansiosa, es recomendable el body scan, cualquier parte que lleve al cuerpo, aunque sea una persona que tenga una ansiedad bastante potente, siempre y cuando no sea nada aprensivo, que no tenga ningún rasgo hipocondríaco, en cuyo caso a lo mejor el body scan no es buena idea, sí que se recomienda técnicas corporales. Si es un paciente un poquito más aprensivo, volveríamos a la atención a objetos externos, como los sonidos, cosas visuales del ambiente, etc. Para trastornos obsesivos compulsivos lo mismo, un body scan donde lo importante es el cuerpo y no el contenido de la mente les va fenomenal, porque el cuerpo tiene la suficiente potencia como para enganchar mucho la atención. Todas las sensaciones corporales reclaman bastante atención, sobre todo al principio del entrenamiento, y va a hacer que no puedan estar tan enganchados a todo su contenido obsesivo. Para los problemas respiratorios, por supuesto, pues no hacer una práctica enfocada en la respiración, porque si la persona tiene problemas de que no tiene que estar con oxígeno o tiene asma o demás, podemos empeorar la situación porque se ponga más nervioso, con lo cual cualquier cosa, si no tiene otros problemas físicos, podemos hacer un body scan que no toque la respiración. Si también tiene otros problemas físicos, pues podemos hacer otra vez más pues meditación en sonidos, meditación en pensamientos, si es un poquito más avanzado y demás. Y para tema todos los trastornos disociativos, igual no se aconseja la respiración, porque la respiración, al ser como una cosa un poco más profunda en el sentido de cómo conecta uno consigo mismo, ya los budistas decían, ¿no?, que la respiración es como el motor de la vida. Para todo el tema disociativo se aconseja que también sean cosas externas, sobre todo porque así se anclan más a la realidad, no se les permite tanto disociar la realidad, sino que pues estoy escuchando lo que está ocurriendo aquí y ahora, y así pues como que estoy más conectado con el momento presente. Dicho esto, terminamos la clase, os dejo las referencias bibliográficas como siempre al final. Os doy las gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de utilidad.